mi suegra y yo nos dirigíamos a depositar 1.000.000 de euros. Mientras ella estaba en el baño, una cajera del banco me deslizó secretamente una nota. Corre. Aterrorizada, fingí un calambre estomacal y huí a casa de mis padres para hacer una llamada. Cuando mi suegra llegó a casa más tarde, la escena que la esperaba le hizo palidecer el rostro. Esa mañana, el cielo estaba inusualmente lúgubre. Nubes oscuras y moradas se acumulaban sobre la ciudad, prometiendo un chaparrón. El aire era denso, como si pesara sobre los pies de los peatones. Mi suegra, Carmen, estaba levantada desde el amanecer. El sonido de sus zapatillas arrastrándose de un lado a otro, puntuado por el tintineo de sus arreglos, me impedía dormir. Aunque me había quedado hasta tarde equilibrando los libros de nuestro negocio, la voz de Carmen resonó por las escaleras, instándome a vestirme para el banco. Clara, ¿ya estás levantada? Date prisa, o nos quedaremos atrapadas en una larga fila y estaremos allí todo el día. Me arrastré escaleras abajo y vi a Carmen aferrando un bolso de lona azul oscuro a su pecho. Sus manos estaban apretadas alrededor de las correas como si temiera que alguien se lo arrebatara. Dentro de ese bolso estaba todo nuestro futuro, 1.000.000 de euros en efectivo, cuidadosamente envuelto en fajos de papel. Era el sudor y las lágrimas que mi esposo y yo habíamos derramado en nuestro pequeño negocio de muebles personalizados durante los últimos 5 años. También incluía los 3.000 euros que mis padres me habían dado como regalo de bodas, dinero que no me había atrevido a tocar. Mi esposo, Emilio, ya estaba vestido y sentado a la mesa de la cocina. Cuando me vio, se levantó abruptamente, agarrando las llaves de su coche. Tú y mamá, tened cuidado, ¿vale?, dijo. Tengo una reunión temprano con un proveedor, así que no puedo llevaros. Llámame cuando terminéis y vendré a recogeros. Sus ojos se apartaron de los míos por un segundo, pero supuse que estaba preocupado por el trabajo y no le di mucha importancia. Durante todo el trayecto en el Uber hasta el banco, Carmen nunca aflojó su agarre en el bolso. Cada pocos minutos, lo palmeaba por fuera, sintiendo el grosor de los fajos de dinero, sus labios moviéndose en silencio mientras calculaba los tipos de interés. Se volvió hacia mí, su voz tan dulce que me produjo un ligero escalofrío. Clara, cariño, he estado pensando. Cuando hagamos el depósito, pongamos la cuenta de ahorros a mi nombre. Los mayores suelen obtener tipos de interés preferenciales, mucho mejores de los que os ofrecen a vosotros, los jóvenes. Fruncí el ceño ligeramente, una vaga sensación de inquietud se apoderaba de mí. La mayor parte de este dinero era fruto de mi propio trabajo y de nuestros esfuerzos conjuntos. ¿Era buena idea ponerlo a nombre de mi suegra? Lo rechacé amablemente. No creo que sea necesario, mamá. Es mejor si está a nuestros nombres para las transacciones comerciales. Si la empresa necesita capital rápidamente, es más rápido retirar el dinero de esa manera. No querría molestarte con tanto ir y venir. El rostro de Carmen se oscureció instantáneamente. El comportamiento amistoso desapareció, reemplazado por un resentimiento abierto. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te robe el dinero?, espetó. Lo estoy guardando para esta familia. Cuando yo no esté, todo irá a parar a ti y a Emilio de todos modos. No es como si pudiera llevármelo a la tumba. En el banco de confianza de la Libertad, el aire acondicionado frío me hizo temblar. Estaba tranquilo para ser un día de semana, con solo unos pocos cajeros trabajando detrás de las gruesas mamparas de cristal. Carmen me llevó directamente a la ventanilla 3, donde estaba una mujer de unos 30 años, de rasgos afilados y el pelo recogido en un pulcro moño. Carmen dejó caer el bolso sobre el mostrador. Me gustaría abrir un depósito a plazo fijo de 1 año con esto, anunció, con la barbilla en alto, a mi nombre. Estaba a punto de protestar, pero ella ya había golpeado su carné de conducir sobre el mostrador. Me lanzó una mirada que era a la vez un desafío y una orden, y yo dudé. La cajera, cuya placa de identificación decía Gracia, miró a Carmen. Luego sus ojos se desviaron hacia mí, deteniéndose un momento más de lo necesario. Había algo en su mirada, parte escrutinio, parte simpatía. Mientras Gracia comenzaba a introducir los fajos de billetes en la máquina contadora, el preocupante sonido llenó el tenso silencio. De repente, Carmen se llevó las manos al estómago, su rostro contorsionándose de dolor. «Oh, Dios mío, mi estómago», gimió. «Ese desayuno grasiento de esta mañana debe estar pasándome factura. Clara, tú vigila el dinero de cerca. Tengo que ir al baño». Con eso, se dirigió rápidamente a los baños al final del pasillo,
dejándome de pie torpemente en el mostrador con todos los ahorros de nuestra vida siendo contados. Me quedé allí, retorciéndome las manos, sin saber cómo manejar la situación sin causar un escándalo. En el momento en que Carmen desapareció de la vista, la máquina contadora de dinero se detuvo. Gracia levantó la vista, escaneando rápidamente el vestíbulo para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Luego, con un movimiento rápido, sacó un pequeño trozo de papel doblado de debajo de una pila de documentos. Se inclinó hacia adelante, empujando la nota a través de la ranura en el cristal y hacia mi mano, que descansaba sobre el mostrador. La acción fue rapidísima. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era cristalina. No hagas preguntas. Coge esto y vete ahora. Corre. Me quedé helada, mi corazón latiendo contra mis costillas, mi mano cerrándose instintivamente alrededor del pequeño trozo de papel. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. 2 palabras tajantes garabateadas con letra urgente me golpearon como un golpe físico. Corre. Esta cuenta está marcada. Debajo había un número de teléfono. Mi corazón martilleaba en mi pecho, amenazando con estallar. Mi respiración era jadeante y entrecortada. Levanté la vista hacia Gracia, pero ella ya había vuelto a su comportamiento profesional, tecleando en su teclado como si nada hubiera pasado. Sus ojos, sin embargo, se desviaron nerviosamente hacia el baño, una advertencia silenciosa. Mi intuición me gritaba que estaba atrapada en algún terrible complot, y si no salía de allí inmediatamente, lo perdería todo. Justo entonces, oí el arrastrar de los zapatos de Carmen desde el pasillo. Estaba de vuelta. En ese instante, mi instinto de supervivencia tomó el control. Me agarré el estómago, doblándome y soltando un grito teatral. ¡Ah! ¡Oh, me duele! Mamá, me duele mucho el estómago. Mi grito resonó por el banco, haciendo que el guardia de seguridad y otros clientes se volvieran a mirar. Carmen regresó corriendo, pero en lugar de ver cómo estaba, sus ojos se dirigieron primero a la pila de dinero en el mostrador antes de ladrar. ¿Qué pasa ahora? Estabas bien hace un minuto. ¿Estás fingiendo para escapar de esto? Solté algunas lágrimas de dolor, mi rostro una máscara de agonía. No, lo digo en serio, jadeé. Siento como si me estuvieran apuñalando. Podría ser mi apéndice. Mamá, necesito ir al hospital ahora. Me apoyé pesadamente en el mostrador, forzando mis extremidades a temblar y a sudar en mi frente, aunque era un sudor frío de puro terror. Carmen me miró con recelo, chasqueando la lengua con fastidio. ¡Qué fastidio! Ya casi terminamos aquí. ¿No puedes simplemente sentarte y esperar hasta que firme los papeles? Al escuchar la palabra firmar, una ola de pánico me invadió. Si firmaba, el dinero se habría ido oficialmente. Me enderecé, actuando como si el dolor fuera insoportable. Le quité la mano de un manotazo. No puedo esperar. Tengo que ir a urgencias ahora mismo. Quédate aquí y encárgate de tu dinero. Con eso, agarré mi bolso que contenía mis documentos personales más importantes y salí corriendo por la puerta como una gacela asustada. Carmen se quedó aturdida un segundo antes de reaccionar y salir corriendo detrás de mí, gritando: vuelve aquí. No hemos terminado. ¿A dónde vas? Pero yo ya estaba llamando a un taxi que se detuvo en la acera. Salté, cerré la puerta de golpe y la bloqueé inmediatamente. El viejo barrio del sur de la calle Jefferson. Por favor, date prisa, le dije al conductor, mi voz aún temblorosa. No me atrevía a ir a nuestra casa donde Emilio me esperaba. No me atrevía a ir a un hospital, temiendo que Carmen me encontrara y armara un escándalo. El único santuario que se me ocurrió fue la casa de mis padres, el último puerto seguro que tenía. Cuando el taxi se alejó, vi a Carmen en la acera, pataleando furiosa, con la cara roja de rabia. Dentro del coche, intenté calmarme. Mis manos, cubiertas de sudor, agarraron mi teléfono. Temblorosa, marqué el número de la nota. Después de unos cuantos anillos agonizantemente largos, alguien contestó. Una voz apagada y urgente llegó por la línea. ¿Es Clara? Soy Gracia. Estoy en el armario de los suministros. Gracia, ¿qué está pasando? Sollocé. ¿Por qué me dijiste que corriera? Su voz estaba teñida de preocupación. Escucha con atención. La mujer con la que estabas, Carmen, vino ayer. Organizó una transferencia automática. Pidió que, tan pronto como el depósito de 1 millón de euros se hiciera efectivo, la cantidad total se transfiriera inmediatamente a una cuenta a nombre de Vanessa Dubois. La orden está preautorizada. En el momento en que el dinero llegue, se habrá ido. Mis oídos zumbaban.
El mundo giraba a mi alrededor. Vanessa Dubois. El nombre me resultaba desconocido, pero conllevaba una escalofriante finalidad. Todo era una trampa meticulosamente planeada por mi esposo y mi suegra para robarme el dinero. Me engañaron para que lo llevara al banco, solo para que fuera desviado secretamente a otra persona. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y amargas. Miré por la ventanilla del coche las bulliciosas calles de la ciudad, pero todo lo que sentí fue una profunda y helada soledad. Toda mi confianza. Todos mis años de sacrificio habían sido recompensados con esta cruel y devastadora traición. Irrumpí en la casa de mis padres como una fugitiva que escapaba de una tormenta. Mi rostro ceniciento, mi respiración superficial e irregular. Mis padres estaban en la sala de estar bebiendo café. Al verme en tal estado, ambos se levantaron alarmados, sus tazas tintineando en la mesa de café. Mi madre corrió a mi lado, su mano cálida frotando mi espalda. Clara, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Pareces haber visto un fantasma. Antes de que pudiera explicarme, mi teléfono vibró violentamente en mi bolso. El tono de llamada era estridente y chirriante. Miré la pantalla. Emilio parpadeaba insistentemente. Debajo, una notificación mostraba 20 llamadas perdidas en los últimos 15 minutos. Menos de media hora después, el rugido de un motor de motocicleta rompió la quietud de la pequeña calle. Emilio y Carmen irrumpieron en el patio. Carmen, sin siquiera molestarse en quitarse el casco, chilló: Clara, ¿dónde está? ¿Qué escondes aquí? Intentando huir con el dinero después de esa patética pequeña actuación en el banco. Mi padre frunció el ceño. Se levantó, su delgada figura exudando la tranquila autoridad de un maestro de escuela jubilado. Carmen, por favor, cálmate. Cualquiera que sea el problema, entra y podemos discutirlo civilizadamente. No hay necesidad de gritar en el patio para que todos los vecinos escuchen. Carmen entró a la casa a pisotones. Golpeando su bolso sobre la mesa, sus ojos como los de un halcón, buscando presa. Emilio la siguió, con el rostro enrojecido y sudoroso. Pero la mirada que me dio no contenía preocupación por mi bienestar, solo sospecha y enfado. ¿Qué es esto, Clara?, dijo, tratando de sonar tranquilo, pero su voz era tensa. Simplemente saliste corriendo del banco, dejando a mi madre allí sola. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? ¿Dónde está el dinero? Dámelo para que pueda terminar el depósito. Me encogí detrás de mi madre, mirando al hombre con el que había compartido cama durante 5 años. De repente, era un extraño aterrador. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme, y decidí poner a prueba la advertencia de Gracia. El dinero ya está depositado, dije, con voz débil, pero clara. Firmé el resguardo de depósito justo antes de que me empezara a doler el estómago. La confirmación del texto llegó a mi teléfono, así que vine aquí a buscar mi tarjeta del seguro. ¿No revisaste tu teléfono, mamá? Lo hice transferir directamente a tu cuenta. Por una fracción de segundo, la habitación quedó en silencio. Luego un cambio dramático ocurrió en sus rostros. El ceño fruncido de Carmen se derritió, reemplazado por un inconfundible destello de triunfo codicioso. Ella se apresuró a buscar su teléfono. Emilio, igualmente ansioso, se lo arrebató de la mano, su pulgar deslizándose furiosamente por la pantalla para comprobar la notificación de transferencia. Unos segundos después, la sonrisa en su rostro desapareció, reemplazada por una pálida y creciente furia. Giró la cabeza para enfrentarme, sus ojos brillando como si quisiera devorarme entera. No hay notificación, gruñó. La cuenta está vacía. ¿A quién crees que engañas, Clara? En ese momento, al ver sus expresiones cambiar de agresión a codicia y luego a amarga decepción, los últimos restos de confianza que tenía en ellos se hicieron añicos. Finalmente comprendí que, a sus ojos, yo no era una esposa ni una nuera. Era solo un gordo premio que intentaban destrozar. El aire en la sala de mis padres estaba denso de tensión. El silencio tras la acusación de Emilio era asfixiante. Justo entonces, otro vehículo chirrió al detenerse afuera. Jessica, mi cuñada de lengua afilada, irrumpió, todavía con pantalones de chándal y una camiseta manchada, el pelo revuelto. En el momento en que me vio, me señaló con el dedo en la cara, su voz aguda y penetrante. Tienes un descaro, Clara. Engañar a mi anciana madre en el banco, y luego intentar escabullirte con el dinero a casa de tus padres, gente tan desvergonzada como tú abunda de donde yo vengo. Jessica se abalanzó intentando arrebatarme el bolso que aferraba a mi pecho. Su comportamiento agresivo y tosco hizo que mi madre jadeara de horror.
Mi padre ya no pudo contenerse. Golpeó la mano plana sobre la mesa de centro de cristal con un fuerte crujido que hizo que todos saltaran. Se puso de pie de un salto, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta, su voz resonando con autoridad. ¿Es esto un mercado? Esta es mi casa. Mi hija no está bien, y nadie le pondrá la mano encima aquí. Si siguen causando disturbios, llamaré a la policía. El semblante severo y la inquebrantable determinación de mi padre hicieron que el trío flaqueara. Jessica retrocedió, murmurando maldiciones por lo bajo mientras se retiraba detrás de su madre. Al ver que la intimidación no funcionaba, Carmen inmediatamente cambió a su bien ensayado papel de víctima. Se derrumbó en una silla, golpeándose los muslos dramáticamente mientras lágrimas de cocodrilo corrían por su rostro. ¡Oh, cielos! Ayúdame. He dado mi vida a mis hijos, preocupada por cada pequeña cosa para ellos. Y así es como me tratan mis suegros, como a una ladrona. Lloriqueó. Solo estaba preocupada por Clara llevando todo ese dinero. ¿Y si se le caía o la robaban? Es todo nuestro futuro. No es como si lo quisiera para mí. Sollozó mientras miraba entre sus dedos para evaluar las reacciones de mis padres, pero solo encontró un frío silencio y sus miradas profundamente decepcionadas. Emilio, al ver la exagerada actuación de su madre, intervino para interpretar el papel del esposo razonable. Se acercó a mí, su voz suave y conciliadora, pero sus ojos nunca abandonaron mi bolso. Vamos. Clara. Mamá solo estaba preocupada por nosotros. Dame el dinero. Lo llevaré a casa. Puedes quedarte aquí a descansar unos días hasta que te sientas mejor. No estoy enfadado contigo. Lo miré a los ojos y vi la nauseabunda hipocresía. Apreté el bolso con fuerza, esforzándome por mantener la voz firme. Realmente no me siento bien. Mi presión arterial ha bajado. Estoy mareada. El dinero, lo he puesto en un lugar seguro. Deberías irte a casa. Cuando esté mejor, me encargaré yo. Por favor, no me presiones. Siento que me voy a desmayar. Mi madre, al ver mi rostro genuinamente pálido a causa del miedo y el estrés, rápidamente intervino y me ayudó a ir a la habitación de invitados. Luego se volvió hacia ellos, su voz firme. Todos ustedes necesitan irse y dejarla descansar. Sus finanzas son asunto suyo. No interferiremos, pero no permitiremos que nadie acose a nuestra hija en nuestra propia casa. Ante la postura decidida de mis padres, los tres se levantaron a regañadientes para irse. Antes de salir, Emilio me lanzó una mirada amenazante y susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera: será mejor que pienses bien esto, Clara. No me hagas jugar rudo. El sonido de sus vehículos se desvaneció, devolviendo la quietud a la casa. Pero dentro de mí, una tormenta mucho mayor apenas comenzaba a gestarse, feroz y destructiva. Esa noche, mucho después de que mis padres se durmieran, me quedé despierta, dando vueltas en la cama. La imagen de aquella nota arrugada con la palabra corre me perseguía. Me levanté en silencio, me cambié a ropa oscura y salí por la puerta trasera como una fugitiva en mi propia vida. El lugar de encuentro era una pequeña cafetería tenuemente iluminada, escondida en un callejón tranquilo, donde el débil resplandor de una farola no era suficiente para ver claramente los rostros. El aire húmedo de la lluvia de la tarde se sumaba a la atmósfera misteriosa. Me senté acurrucada en una esquina, con las manos alrededor de un té caliente, pero un escalofrío me recorría hasta los huesos. Miré la puerta nerviosamente, aterrorizada de ser vista por mis suegros. Unos minutos después, entró una mujer con un chubasquero y una mascarilla. Escudriñó la habitación y luego se dirigió directamente a mi mesa. Cuando se bajó la mascarilla, la reconocí al instante. Gracia, la cajera del banco. Y entonces otro recuerdo afloró. Era mi antigua compañera de instituto. La chica que se sentaba delante de mí en cálculo, y siempre me pedía prestada la goma de borrar. Gracia me tomó la mano. La suya estaba tan fría como la mía. Clara, me alegro mucho de que hayas llamado, dijo, su voz una mezcla de urgencia y preocupación. He estado preocupadísima todo el día. ¿Tienes idea de que estás viviendo con una manada de lobos? Gracia sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla de su ordenador de trabajo. La información bancaria sensible estaba tachada, pero el contenido principal era claro. Era una solicitud de retiro preautorizado. La beneficiaria era un nombre completamente desconocido para mí, Vanessa Dubois. Hace 3 días, explicó Gracia, señalando el nombre, Carmen vino a mi ventanilla con una joven embarazada. Se conocían muy bien. Carmen no dejaba de acariciarle la barriga,
arrullándole a su nieto, organizaron esta transferencia, alegando que era para enviar dinero a su nuera para el cuidado prenatal. Supuse que la mujer embarazada eras tú. No fue hasta esta mañana, cuando la vi contigo y presencié su comportamiento agresivo, que me puse sospechosa y volví a revisar el archivo. El nombre Vanessa Dubois resonó en mi mente como un trueno. Nunca había oído a Emilio mencionarla, pero mi intuición me decía que ella era la clave de toda esta pesadilla. La voz de Gracia bajó, llena de simpatía. Llevo mucho tiempo en este negocio, Clara. Reconozco un esquema de despojo de activos cuando lo veo. Su plan era impecable. En el momento en que ese dinero llegara a una cuenta de ahorros a nombre de Carmen, el sistema lo habría barrido automáticamente a la cuenta de Vanessa. Cuando te dieras cuenta de lo que había pasado, sería demasiado tarde. Legalmente, no tendrías ningún recurso porque la cuenta estaba a su nombre. Ella podía dar su dinero a quien quisiera. Habrías perdido ese €1.000.000 en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé allí aturdida en silencio. Las lágrimas calientes finalmente derramándose, y trazando caminos alados por mis mejillas. Así que, los reproches de Carmen y la fingida preocupación de Emilio eran parte de un elaborado plan para despojarme de todo antes de echarme a patadas. Ese €1.000.000 no era solo dinero. Era nuestro sudor, nuestra confianza, todo el futuro que había estado construyendo para nuestra familia. Gracia me apretó la mano suavemente. Clara, tienes que mantener la calma. Les oía hablar. Creo que esta mujer, Vanessa, es la contadora principal de la empresa de tu marido. Deberías revisar tus otros activos, como tu casa. Me temo que esta cuenta de ahorros no es lo único que buscan. La advertencia de Gracia fue como un balde de agua helada en la cara, sacudiéndome de mi dolor. Sus palabras resonaron en mis oídos durante todo el camino a casa. Revisa tus otros activos. A la mañana siguiente, al empezar a salir el sol, llamé a mi primo Marco, un abogado asociado en un gran bufete de abogados inmobiliarios del centro. Sonaba adormilado, pero cuando escuchó la seriedad en mi voz, prometió investigar los registros de nuestra propiedad de inmediato. Los minutos pasaban como horas mientras esperaba. Me senté acurrucada en mi antiguo dormitorio, mirando mi teléfono, rezando para que mis sospechas fueran erróneas, rezando para que Emilio tuviera alguna pizca de decencia. Pero mis esperanzas se hicieron añicos cuando el teléfono finalmente sonó. La voz de Marco estaba cargada de malas noticias. Clara, revisé los registros del condado. No es bueno. El apartamento que tú y Emilio poseen y ese terreno de 10 acres que compraste el año pasado en el norte, ambos fueron transferidos a nombre de tu suegra, Carmen Miller, hace 3 meses. El teléfono se me resbaló de la mano sobre la cama. Mis extremidades se sentían como plomo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Transferidos? ¿Cómo pudieron ser transferidos sin mi firma? Eran bienes gananciales. Entonces un recuerdo de hace 3 meses me inundó, una película a cámara lenta de mi propia credulidad. Emilio había llegado a casa con una pila de documentos gruesa, una amplia sonrisa en su rostro. Cariño, había dicho, su voz empalagosa. La empresa necesita aumentar su línea de crédito para importar un gran cargamento de madera. El banco solo necesita que finalicemos algunos trámites y que se revaloricen las propiedades. ¿Puedes firmar aquí para mí? Necesito presentarlos antes de que cierren. En ese momento, confiando plenamente en él y viendo lo estresado que estaba, había firmado mi nombre en cada línea que había marcado con un lápiz sin leer una sola página. Solté una risa amarga, lágrimas de autodesprecio corriendo por mi cara. Me reía de mi propia patética ingenuidad. Enterrado en esa montaña de papeleo había habido una escritura de renuncia. Había cedido voluntariamente mis derechos a nuestra propiedad compartida, permitiendo a Emilio transferir todo a su madre. Habían estado planeando esto durante mucho tiempo, engordándome como a un cerdo para el matadero. Había sido magistralmente engañada por el hombre al que más amaba, despojada de mi hogar y mi tierra sin siquiera saberlo. Miré alrededor de la habitación en la que crecí, agradecida de tener al menos este lugar al que volver. Pero el dolor de la traición, de que me hubieran robado el trabajo de mi vida, era un dolor físico en mi pecho. Recordé la mirada triunfante de Carmen ayer, la forma en que acariciaba el bolso. Por supuesto, ella ya tenía todas las cartas. Sabía que lo único que me quedaba era ese €1.000.000 en efectivo, y estaba decidida a tragarse eso también. Me sequé las lágrimas, mi mirada endureciéndose. No podía quedarme sentada llorando. Había perdido mi casa, mi tierra, pero no perdería mi última pizca de dignidad. Esta guerra apenas comenzaba. Tras una noche sin dormir,
Decidí que no podía esconderme en casa de mis padres para siempre. Eso sería admitir la derrota y entregarles mis bienes en bandeja de plata. Necesitaba regresar a la guarida de León, hacerme pasar por la esposa ingenua para ganar tiempo y recopilar más pruebas. A la mañana siguiente, me puse un poco de maquillaje para ocultar mis ojos hinchados, respiré hondo y fortalecedor, y tomé un taxi de vuelta a casa. Al entrar, el rico aroma a sopa de pollo con fideos llenaba el aire, una escena extrañamente doméstica que no había presenciado en los 5 años que llevaba viviendo allí. Emilio estaba en la estufa, con un delantal, revolviendo una olla grande. Cuando me vio, inmediatamente apagó el quemador y corrió hacia mí, su rostro una máscara de preocupación excesiva. Me quitó el bolso, su voz asquerosamente dulce. «¿Has vuelto?» Estaba tan preocupado, Clara. No dejaba de llamarte, pero no contestabas. Quería ir a buscarte, pero tenía miedo de que tus padres todavía estuvieran molestos. Me guió a una silla. «Todavía te sientes débil. Te hice un poco de sopa de pollo con hierbas. Es buena para ti». Miré a este hombre, que ayer mismo me había mirado con rabia y sospecha, ahora dando un giro de 180 grados. Luché contra una ola de náuseas y logré una débil sonrisa. «Estoy mejor ahora. Creo que fue solo presión arterial baja y estrés. Por favor, no te enfades conmigo». Emilio me ayudó a sentarme en el sofá y me puso delante un humeante tazón de sopa. «Un marido y una mujer no se enfadan entre sí», arrulló, soplando una cucharada. «Mamá estaba un poco impulsiva ayer. Pero ya sabes cómo son las personas mayores. Se preocupan. No se lo tengas en cuenta. El dinero es nuestro, esté donde esté, ¿verdad? Tanto si lo tiene ella como si lo tienes tú, es lo mismo». Él ya estaba dirigiendo la conversación al punto principal. Su mano descansaba en mi hombro, frotándolo suavemente, pero podía sentir el cálculo en su toque. Mantuve la cabeza gacha, fingiendo comer la sopa, que sabía tan amarga como el veneno. Después de que terminé, Emilio se sentó más cerca. «Entonces», susurró, «ese €1.000.000 que trajiste, ¿por qué no lo depositamos ahora? El negocio realmente necesita el capital de trabajo para ese pedido de madera. No es seguro guardar tanto efectivo en casa». Lo sabía. Toda esta amabilidad dependía de ese dinero. Dejé la cuchara dentro, poniendo una mirada de profundo arrepentimiento. «Ay. Caramba. Se me olvidó por completo decirte. Ayer, de camino a casa de mis padres, tenía tanto miedo de llevar tanto dinero en efectivo que paré en un cajero automático cerca de su casa y lo deposité todo en mi cuenta personal». El rostro de Emilio decayó, pero rápidamente forzó una sonrisa. «Oh, bueno, está bien. Una transferencia bancaria es aún más rápida. ¿Puedes transferirlo a la cuenta de la empresa ahora? Realmente lo necesitamos». Negué con la cabeza, con aspecto miserable. Ese es el problema. Estaba tan asustada que introduje el PIN incorrecto 3 veces y mi tarjeta se bloqueó. El banco dijo que tardará de 3 a 5 días hábiles en desbloquearla y dejé mi carné de conducir en casa de mis padres. Emilio se levantó del sofá, incapaz de ocultar su frustración. «Clara, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Se te bloqueó la tarjeta por un simple depósito. Ahora, ¿de dónde se supone que vamos a sacar el capital?». Al ver sus verdaderos colores asomarse por las grietas de su fachada de esposo preocupado, tuve que reprimir una sonrisa. Este juego del gato y el ratón apenas comenzaba. Para sofocar su creciente ira, volví a interpretar a la esposa sumisa, prometiendo regresar a casa de mis padres para buscar mi identificación lo antes posible. Emilio subió las escaleras a pisotones. Unos minutos después, bajó vestido para salir, afirmando que tenía que reunirse con un proveedor para pedir una extensión de crédito. Me dijo que me quedara en casa y descansara. Cuando su coche salió de la entrada, no sentí ningún alivio. Mi sospecha sobre los secretos que escondía solo se hizo más fuerte. Esa noche, Emilio llegó tarde a casa, oliendo a alcohol, lanzó las llaves al mostrador y tropezó hacia el baño, mascullando maldiciones sobre clientes difíciles. Cuando empezó el sonido de la ducha, me acerqué de puntillas y cogí las llaves de su coche, el corazón latiéndome como el de un ladrón. Salí al garaje y abrí silenciosamente la puerta del coche. El olor abrumador a colonia de hombre y a humo de cigarrillo rancio me golpeó. Era el coche de mi marido, pero se sentía tan ajeno. Empecé a buscar, revisando cada compartimento, esperando encontrar una pista sobre esa Vanessa. La guantera estaba vacía, excepto por viejos recibos de gasolina y paquetes de cigarrillos arrugados.
Estaba a punto de rendirme cuando mis ojos se posaron en el reposabrazos de la consola central. Parecía ligeramente levantado, no a ras como de costumbre. Lo abrí y encontré un pequeño compartimento debajo del forro. Escondido dentro había un pequeño teléfono de prepago negro, de esos con batería de larga duración, señal fuerte y, lo más importante, casi imposible de rastrear. El tipo de teléfono que un hombre usa para hablar con su amante. Mis manos temblaron al levantarlo. La pantalla se iluminó con una notificación de un mensaje no leído. Abrí la bandeja de entrada. Las palabras en la pantalla eran como agujas clavándose en mi corazón. El remitente estaba guardado como V es menor que 3. Los mensajes eran tan groseros y descarados que era difícil de creer. Cariño, ya le has sacado el millón a esa vieja bruja. El bebé está dando patadas como loco. Necesito el pago inicial para ese nuevo SV esta semana para poder ir a mis citas. Otro mensaje enviado esa tarde. Recuerda interpretar tu papel. Que no sospeche. Tan pronto como tengamos el dinero, pedimos el divorcio y la sacamos de casa para siempre. Estoy harta de andar a escondidas. Las lágrimas empañaron las palabras venenosas de la pantalla. Me mordí el labio para no sollozar en voz alta. Así que no era solo una aventura. Emilio estaba criando a otro hijo, el nieto que su familia tanto deseaba. Saqué mi propio teléfono y, temblorosa, fotografié cada mensaje, luego coloqué cuidadosamente el teléfono de prepago donde lo encontré, alisando el forro por encima. Me senté en el coche durante mucho tiempo, respirando el olor a engaño, preparándome para lo que tenía que hacer a continuación. Cuando volví al dormitorio, Emilio roncaba ruidosamente, muerto en el mundo. Me tumbé en el borde más alejado de la cama, una ola de asco me invadía cada vez que miraba su rostro dormido. A la mañana siguiente, fingí ir a hacer la compra, pero en su lugar fui a una biblioteca para usar un ordenador y buscar a Vanessa Dubois. Las únicas pistas que tenía eran que era la contadora de la empresa de Emilio, y que era cercana a mi cuñada, Jessica. Fui a la página de Facebook de Jessica y me desplacé hacia atrás a través de meses de publicaciones y allí estaba en una foto de un restaurante elegante de hace 3 meses. Jessica había etiquetado a una joven con un rostro redondo y piel impecable llamada Vanessa Dubois. Hice clic en su perfil. Era una galería de un estilo de vida lujoso, bolsos de diseñador, vacaciones caras y, lo más notable, fotos que documentaban una creciente barriga de embarazada. Lo que me hizo quedarme helada fue ver a Carmen y Jessica en tantas fotos. En una foto de una acogedora cena familiar, Carmen le estaba sirviendo comida a Vanessa, con el rostro partido en una amplia sonrisa. Miraba a Vanessa con una adoración amorosa que nunca me había mostrado a mí. En los comentarios, Jessica había escrito: mi futura cuñada es la más hermosa. No puedo esperar a que llegue mi pequeño sobrino. Vanessa había respondido: gracias, tía Jess. Tú y la señora Miller me estáis mimando mucho. Leí sus intercambios, sintiéndome como un fantasma invisible, completamente borrada de su imagen de una familia feliz. Ya la habían aceptado como la verdadera nuera, todo porque estaba esperando un hijo de Emilio, algo que yo no pude darles después de 5 años de matrimonio. La acogieron. La colmaron de regalos, todo pagado con el dinero que Emilio y yo habíamos ganado juntos. Mientras yo me mataba a trabajar, ellos disfrutaban de la vida con ella. Recordé todas las veces que Carmen se había quejado de dolores de espalda para no cocinar, obligándome a volver a casa después de un largo día de trabajo y esclavizarme en la cocina. Resultó que estaba ocupada cuidando a su preciosa nueva nuera. Me di cuenta amargamente de que para ellos, yo no era más que una máquina de dinero, una herramienta para usar y desechar. La crueldad de Carmen no era solo por el dinero. Era por cómo pisoteó mi dignidad, conspirando con la amante de su hijo para arruinarme, todo por un nieto. Cerré el portátil, mi corazón frío como la ceniza. Todas mis esperanzas de familia y afecto estaban muertas. Sabiendo quiénes eran mis enemigos y la profundidad de su depravación, comprendí que solo una prueba irrefutable me permitiría cambiar las tornas. Fui online y pedí un pequeño dispositivo de escucha de calidad profesional con batería de larga duración y conectividad Wi-Fi. Llegó esa tarde. Cuando la casa estaba vacía, lo probé y busqué el escondite perfecto. El salón era donde Carmen y Jessica pasaban horas cotilleando. Elegí un lugar debajo de la mesa de centro, oculto a la vista, y lo aseguré con cinta de doble cara. Esa tarde, dije que me reunía con una vieja amiga, pero en su lugar fui a una cafetería tranquila en la calle, me puse los auriculares y activé la aplicación de escucha en mi teléfono. Mi corazón latía con anticipación. Alrededor de las 4 de la tarde,
Oí la puerta principal abrirse, seguido de la alegre charla de Carmen y Jessica. Sonaban felices, como si hubieran ido de compras. Carmen se dejó caer en el sofá con un suspiro. Dios, me duelen los pies. Pero valió la pena comprar todas esas cosas bonitas para el bebé, ¿verdad? Jessica se rió. Mamá, estás mimando mucho a Vanessa. Por cierto, Clara todavía no ha soltado el dinero. Sigue poniendo excusas. ¿No crees que sospecha algo? La voz de Carmen, aguda y goteando desprecio, crepitó a través de mis auriculares. Sospechar que esa chica es una idiota. Conozco a su tipo. Adora el suelo que pisa Emilio. Unas pocas palabras dulces de él y hará cualquier cosa. Solo está siendo tacaña, tratando de aferrarse a ello un poco. Hizo una pausa. Dile a Emilio que siga presionando. Tan pronto como tengamos ese millón. Me pelearé con ella, la acusaré de ser irrespetuosa y la echaré. Luego Emilio pide el divorcio, y es una ruptura limpia. Los bienes están todos a mi nombre. Puede demandar todo lo que quiera. Se irá sin nada. Se lo tiene merecido por ser estéril. Jessica añadió con alegría. Así es, mamá. Deshazte de ella. No soporto ver su cara sombría. Una vez que Vanessa se mude, esta casa finalmente se sentirá viva. Y con un nieto en camino, nuestra familia será verdaderamente bendecida. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas, pero el dolor me mantuvo concentrada. Había terminado de ser una víctima. Mi paciencia solo les había dado más oportunidades para herirme. Me juré a mí misma que pagarían por cada palabra cruel que dijeron hoy. En los días siguientes, nuestro hogar se transformó en un escenario donde todos desempeñaban sus despreciables papeles. Enterré mi dolor y llevé mi máscara habitual de esposa sumisa, esperando el momento adecuado. Y entonces, la última actriz de esta trágica comedia hizo su entrada. Un sábado por la mañana, sonó el timbre. Emilio corrió a abrir con un entusiasmo inusual. Entró una mujer joven, muy maquillada, vestida con un elegante vestido de maternidad que no podía ocultar su prominente barriga de embarazada. Clara, dijo Emilio, su tono sorprendentemente casual. Ella es Vanessa, la nueva jefa de contabilidad de nuestra empresa. Está aquí para revisar algunas cifras fiscales de fin de año y quería saludar a mamá. Miré a la mujer, la misma del teléfono secreto. Me escudriñó de pies a cabeza con una expresión de lástima mezclada con desprecio, luego ofreció una sonrisa enfermizamente dulce. Hola, Clara. He oído mucho sobre ti de Emilio y la señora Miller. Lo que más me disgustó fue la reacción de Carmen. La mujer que constantemente se quejaba de dolores y molestias de repente se movió con sorprendente agilidad, corrió a ayudar a Vanessa al sofá, muyendo almohadas detrás de su espalda. Ay, pobrecita. Trabajando tan duro mientras estás embarazada. Ten cuidado de no excederte. Arrulló, pelando una naranja y entregándole un trozo directamente a Vanessa. Miró la barriga de Vanessa con un anhelo indisimulado, una mirada que nunca me había dado en 5 años. Vanessa tomó la naranja, cepillándose casualmente el cabello hacia atrás para revelar una tenue mancha de lápiz labial en el cuello de la camisa de Emilio. Era una marca que, estoy segura, ella había puesto justo antes de entrar. Es usted demasiado amable, señora Miller, dijo, su voz goteando falsa modestia. Me recuerda lo que siempre dice mi propia madre. Una mujer que no puede tener hijos es como un árbol muerto en la casa, solo ocupando espacio. Estar embarazada es agotador, pero cuando pienso en darle a esta familia un heredero, todo vale la pena. Sus palabras fueron un dardo envenenado dirigido directamente a mis problemas de infertilidad. Me senté frente a ellos, apretando los puños para evitar que temblaran. Observé su retorcida actuación de una familia feliz, suegra, marido cariñoso, amante embarazada, mientras yo, la esposa legal, me sentía como un mueble no deseado. Me levanté, mascullando una excusa sobre prepararte para ocultar mis ojos llenos de lágrimas, pero cualquier sentimiento persistente de sumisión había muerto. Se atrevieron a traer a su amante a mi casa para humillarme bajo mi propio techo. Pronto se arrepentirían de subestimarme. La aparición de Vanessa pareció acelerar la codicia de mis suegros. Habían terminado de esperar. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché un fuerte golpe desde la sala, seguido de los gritos frenéticos de Emilio. Corrí y encontré a Carmen tirada en el suelo, agarrándose el pecho, jadeando, con el rostro una máscara de agonía. Emilio estaba a su lado, frotándole el pecho. Clara, ¿a qué esperas ahí?
Mamá está teniendo un ataque al corazón. Busca las sales aromáticas. Corrí a buscarlas, pero mi mente estaba acelerada. Carmen tenía una presión arterial ligeramente alta, pero nunca una afección cardíaca tan grave, y había estado perfectamente sana esa misma mañana mientras adulaba a Vanessa. Emilio la ayudó a levantarse, su voz densa con un pánico fabricado. Mamá. Aguanta. Debes haberte puesto enferma de preocuparte por el dinero. Clara, tenemos que llevarla al hospital para una cirugía cardíaca inmediatamente. El médico dijo que podría costar hasta 1.000.000 de euros. Carmen gimió, sus ojos abriéndose para mirarme. Me muero. El pecho me va a explotar. ¿De dónde sacaremos el dinero? Déjame morir y acabar con esto. Era un intento descarado y patético de presionarme para que les diera el dinero para salvarle la vida. La vieja yo habría entrado en pánico y se lo habría entregado todo, pero la nueva yo los vio a través de ellos. Con calma, saqué mi teléfono. En lugar de abrir mi aplicación bancaria, marqué el 112. Emilio vio lo que estaba haciendo y entró en pánico. ¿A quién llamas? Dame el dinero para que pueda coger un taxi a un hospital privado. Cuando llegue una ambulancia, estará muerta. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría. Está en estado crítico. Un taxi sería demasiado peligroso. Una ambulancia tiene paramédicos y equipo. Pueden tratarla en el acto. Su vida es lo más importante. Nos preocuparemos por el dinero después. 15 minutos después, la sirena de una ambulancia llenó la calle. 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla. Inmediatamente le tomaron la presión arterial a Carmen y escucharon su corazón y pulmones. Carmen, atrapada en su propia mentira, continuou gemiendo, pero el sudor em su frente era de miedo, no de dolor. El jovem paramédico se quitó el estetoscópio, con una mirada perpleja en su rostro. Esto es extraño, dijo, mirando las lecturas. Su presión arterial está ligeramente elevada, probablemente por estrés, pero su ritmo cardíaco y respiración son perfectamente normales. No hay signos de ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca aguda. Parece ser un caso leve de vértigo. Solo necesita acostarse y descansar. No es necesario ir al hospital. El diagnóstico del paramédico fue una bofetada en la cara para Emilio y Carmen. Emilio se quedó allí aturdido, su rostro poniéndose rojo con la humillación. Carmen dejó de gemir inmediatamente. Se sentó, tosiendo torpemente para disimular su vergüenza. Oh, es así. Realmente pensé que iba a morir. Debo haberme preocupado hasta enfermarme. Los miré y me permití una pequeña sonrisa interna. Su torpe actuación había terminado en un humillante fracaso. Tras el fiasco del falso ataque al corazón, la atmósfera en la casa se volvió increíblemente tensa. Sabiendo que no podían engañarme con sustos de salud, recurrieron a la guerra psicológica, los hombros fríos y el silencio sofocante. Sabía que se me estaba acabando el tiempo. Necesitaba mantenerlos complacidos unos días más mientras el abogado de mi padre finalizaba la demanda y solicitaba el embargo de bienes. Decidí tenderles una trampa. Sabía que no podrían resistirse a un dulce envenenado. Esa noche, llamé a la puerta de Carmen. Estaba contando sus joyas y las escondió rápidamente cuando entré, con la cara agria. Me acerqué a ella, inclinando la cabeza con fingido remordimiento. Mamá, he estado pensando. El médico dijo que tu presión arterial alta es por estrés, y me siento fatal. El dinero no lo es todo. La familia es lo importante. Saqué una libreta de ahorros azul de mi bolsillo y la puse sobre la mesa frente a ella. Estaba a mi nombre, con un saldo de exactamente 1.000.000 de euros. Los ojos de Carmen se iluminaron como luces altas. Ella arrebató la libreta, hojeando las páginas, sus dedos temblorosos acariciando los números como si fueran reliquias sagradas. Su actitud cambió al instante. Sonrió de oreja a oreja. Ahí tienes. Sabía que mi nuera era una chica buena y sensata. Esta es la decisión correcta, Clara. Solo estoy guardando esto para tu futuro y el de Emilio. ¿Qué haría una anciana como yo con 1.000.000 de euros? Apretó el libro contra su pecho como un tesoro precioso. Emilio, que había estado observando desde la puerta, dejó escapar un suspiro de alivio. Entró y me dio una palmada en el hombro. Eres la mejor, cariño. Hiciste lo correcto. Asentí mansamente y salí de la habitación, con una fría sonrisa en los labios. Lo que no sabían era que la libreta no valía nada. Esa mañana, había ido al banco, denunciado la pérdida de la original y había obtenido una nueva con un nuevo número de cuenta. Según la política del banco,
En el momento en que se denunciaba la pérdida de la antigua libreta, esta quedaba invalidada para cualquier transacción. El dinero estaba a salvo. Estaban celebrando por una falsificación. Su codicia les había cegado ante la posibilidad de que su dócil nuera hubiera aprendido por fin a defenderse. Con la libreta inútil en la mano, mis suegros bajaron la guardia por completo, revelando sus verdaderas naturalezas más rápido de lo que me habría imaginado. Vanessa empezó a venir con más frecuencia, ya no como invitada, sino pavoneándose como si fuera la dueña del lugar. Una tarde, Carmen había salido y Emilio estaba en el trabajo, dejándonos solo a Vanessa y a mí en casa. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando ella entró, bebiendo un vaso de zumo de naranja. Se apoyó en el frigorífico, mirándome con abierta provocación. «Eres bastante buena cocinera, Clara», ronroneó. «Puedo ver por qué Emilio dijo que valdría la pena mantenerte como sirvienta. Ahorra dinero en contratar ayuda». Dejé de picar verduras y la miré, con el rostro en blanco. «¿Qué dijiste?». Soltó una risa despectiva. «Oh, no te hagas la tonta. ¿De verdad creíste que entregar esa libreta te salvaría? ¿Sabes cuántas veces Emilio y yo hemos estado en esa cama en la que duermes? Deberías hacerte un favor y salir ahora antes de que te echen como basura». Su audacia era impresionante. Me había robado a mi marido y mi dinero, y ahora quería pisotear mi dignidad. Pero en lugar de abofetearla como me gritaba mi instinto, recordé el consejo de mi abogado. Subrepticiamente metí la mano en el bolsillo de mi delantal y pulsé el botón de grabación del pequeño dispositivo que ahora llevaba a todas partes. Respiré hondo, fingiendo miedo. «¿Cómo? ¿Cómo puedes admitir eso? ¿No tienes miedo del karma? Tú y mi marido tienen una aventura e intentan robar mis bienes, ¿no es así?». Al verme temblar, se envalentonó, pensando que estaba completamente destrozada. Se acercó, su voz un susurro venenoso. «Así es, tonta. Karma en este mundo. El dinero es poder. La casa, la tierra, todo está a nombre de su madre. Ahora ese millón también está en sus manos. No tienes nada. Solo fuiste la gallina de los huevos de oro. Nosotros tenemos los huevos. Ahora es hora de cocinar la gallina. Después de que dé a luz al heredero de esta familia, verás cómo es el infierno de verdad». Cada palabra incriminatoria fue capturada perfectamente por el dispositivo en mi bolsillo. Bajé la cabeza para ocultar el fuego en mis ojos, pero una sensación de victoria me invadió. Su arrogancia sería su perdición. No dije nada más, solo volví a mi tabla de cortar, el cuchillo bajando con una nueva fuerza decidida. Con la grabación en mi poder, sabía que no podía luchar sola en esta batalla. A la mañana siguiente, con la excusa de necesitar mi DNI para desbloquear mi tarjeta bancaria, fui a casa de mis padres. En el momento en que los vi regando las plantas del jardín delantero, la presa del dolor reprimido se rompió. Corrí a los brazos de mi madre y lloré como una niña. Después de calmarme, puse la grabadora sobre la mesa y le di al play. En la quietud de su modesta casa, los crueles insultos de Vanessa y los malvados planes de Carmen llenaron el aire. Mi padre, un hombre que había sido maestro toda su vida, escuchó, su rostro se puso de un rojo intenso, sus manos apretadas en puños, las venas saltando en sus sienes. Cuando la grabación terminó, golpeó la mano sobre la mesa. «Esos animales», rugió, su voz temblaba de furia. «¿Qué creen que es mi hija? ¿Algo para usar y tirar?». Mi madre lloró, su corazón roto por la hija que había criado con tanto cuidado. «Clara, vuelve a casa», suplicó. «Deja esa casa. Puede que no seamos ricos, pero no te dejaremos pasar hambre. Esa gente te destruirá». Miré a mis padres, mi corazón dolía. Pero mi resolución era firme. Si me iba ahora, lo perdería todo. «No te preocupes», dije, mi voz firme. «No voy a dejar que ganen. He perdido mi casa, mi tierra y mi juventud por esa familia. Lo recuperaré todo. Papá, necesito tu ayuda». La ira de mi padre se transformó en determinación. «Cualquier cosa. Clara. Venderé esta casa si es necesario para contratar al mejor abogado para ti. Los combatiremos». Me acerqué y le susurré mi plan para la próxima fiesta de 70 cumpleaños de Carmen. La trampa que tendería para exponerlos frente a todos. Al regresar a casa, armada con fotocopias de mi DNI para mantener la farsa, me encontré con una calidez renovada. Creyendo que el millón era tan suyo como si lo tuvieran en la mano, bajaron la guardia y centraron toda su energía en la fiesta de cumpleaños de Carmen. Las invitaciones fueron impresas en llamativas tarjetas con relieve dorado y enviadas a todos los que conocían, parientes, vecinos,
Socios comerciales de Emilio. Carmen quería presumir del éxito de su hijo y, lo que es más importante, presentar oficialmente a Vanessa a la sociedad. En una cena, Carmen anunció: Clara, para mi fiesta, estoy planeando una gran celebración. También quiero invitar a Vanessa. Después de todo, ha sido de gran ayuda para el negocio de Emilio, y está embarazada. Necesitamos mostrarle nuestra gratitud. Mantuve los ojos en mi plato. Lo que te parezca mejor, mamá. Emilio vio mi conformidad y le lanzó a su madre una mirada triunfante. Unos días antes de la fiesta, Emilio me lanzó un fajo de tela. Era un vestido viejo y holgado de poliéster morado que Carmen no se ponía desde hacía una década. Ponte esto, ordenó. Tendremos invitados importantes. No quiero que presumas con un vestido llamativo. Y el día de la fiesta, quédate en la cocina y supervisa a los proveedores. No salgas a socializar. Eres tan torpe. Probablemente se te caería algo y me avergonzarías. Sostuve el vestido, el olor a naftalina picándome la nariz. Quería esconderme como Jiro Unsek, quería convertirme en una sirvienta en mi propia casa. No tenía idea de lo ridículo que sonaba. Claro, Emilio, dije, asintiendo obedientemente, me aseguraré de cumplir con mis deberes. Mi deber, pensé, es hacer que caiga el telón sobre toda su farsa. En los días previos a la fiesta, la casa era un torbellino de actividad. Mientras ellos estaban ocupados con las decoraciones y los arreglos, yo me preparaba silenciosamente para mi propio evento principal. Me reuní con el amigo abogado de mi padre, Leo, y finalicé la demanda. Clara, dijo, revisando las pruebas. Esto es más que suficiente para meterlos en la cárcel, o al menos arruinarlos. Ya he solicitado una congelación de activos de emergencia. El tribunal entregará los papeles el lunes después de la fiesta. No podrán mover ni un céntimo. También contraté en secreto a un equipo profesional de audiovisuales, diciéndole a Emilio que quería una gran pantalla LED para proyectar un pase de diapositivas de fotos familiares como sorpresa para su madre. Él estaba encantado, elogiando mi consideración. No sabía que la pantalla no era para fotos familiares, sino para el estreno de una película taquillera sobre la verdadera cara de su familia. Edité las grabaciones y los mensajes en un único video condenatorio, listo para ser reproducido. La noche anterior a la fiesta, me acosté junto al ronquido de Emilio, sintiéndome preternaturalmente tranquila. Las lágrimas habían desaparecido, reemplazadas por la fría paciencia de un cazador esperando que la trampa se activara. Disfrutad de vuestro último sueño tranquilo, pensé, porque mañana despertaréis en una pesadilla de vuestra propia creación. El domingo por la mañana, el barrio fue invadido por la música a todo volumen de nuestra casa. Un gran arco de flores se erigía en la entrada, y una gran carpa cubría todo el jardín trasero. Carmen, vestida con un ostentoso vestido de terciopelo rojo y cubierta de joyas de oro, mis joyas de boda, que ella había tomado prestadas y nunca devuelto, recibía a los invitados con una sonrisa radiante. Vanessa llegó alrededor del mediodía, saliendo de un coche de lujo con un impecable vestido de maternidad blanco. Carmen corrió a saludarla como a la realeza. Emilio estaba a su lado, mirándola con una adoración indisimulada. Los dos susurraban y reían, ignorando por completo mi existencia. Y yo, tal como estaba planeado, estaba en la cocina, con el viejo vestido morado, el sudor pegado al pelo mientras dirigía al personal de catering. Emilio entraba de vez en cuando, no para ver si estaba bien, sino para gritar: ¿por qué la comida va tan lenta? Saatsala. No te atrevas a avergonzarme delante de mis invitados. Me mordí la lengua y asentí, mis manos apretándose tanto que casi aplastaba las verduras que lavaba. Gritad todo lo que queráis, pensé. Esta es la última vez que me hablaréis así. La voz del maestro de ceremonias resonó desde el patio trasero. Señoras y señores, ha llegado el momento del evento principal. Demos la bienvenida a la familia Miller al escenario. Emilio se ajustó la corbata. Quédate aquí abajo, me siseó. No te atrevas a mostrar tu cara. Se dio la vuelta y se fue, dejándome entre los platos sucios. Pero se equivocaba. Me quité el delantal, lo tiré a un rincón y saqué el pequeño mando a distancia de la pantalla LED. La música se intensificó mientras salía por una puerta lateral y me quedaba en las sombras, observando el escenario brillantemente iluminado donde las personas que habían arruinado mi vida se empapaban de aplausos. Emilio tomó el micrófono, con el rostro enrojecido por el vino y la emoción. Carmen estaba sentada en una silla de terciopelo con forma de trono, abanicándose, radiante mientras la gente elogiaba a su maravilloso hijo. Gracias a todos por venir a celebrar el 70 cumpleaños de mi madre, comenzó Emilio.
No estaría donde estoy hoy sin ella, pero también tengo que agradecer a una persona muy especial, una verdadera salvadora. Señaló a Vanessa. Ella es Vanessa, nuestra contadora principal y mi ángel de la guarda. Cuando nuestro negocio pasaba apuros, ella estuvo a mi lado. Mi madre la quiere como a una hija, y pronto nuestra familia recibirá un regalo invaluable de ella, la próxima generación que llevará el apellido Miller. Un murmullo recorrió la multitud mientras todos los ojos se volvían hacia Vanessa y su barriga hinchada. Ella se sonrojó con modestia, pero una sonrisa triunfante asomó a sus labios. Carmen tomó el micrófono a continuación. Es verdad, dijo, su voz cargada de emoción. He sido bendecida. Esta familia ha tenido problemas con ciertos asuntos durante años. Mi nuera. Bueno, no nos detengamos en cosas tristes. Pensé que iría a la tumba sin haber tenido un nieto, pero el cielo me ha sonreído. Sus palabras me atravesaron. Me habían borrado públicamente, negado mis 5 años de sacrificio. A sus ojos, yo era un fracaso, un árbol estéril que debía ser talado. Miré mi raído vestido, luego el vestido de diseñador de Vanessa. El cruel contraste encendió la última de mis resoluciones. Sostuve el mando a distancia con fuerza y caminé decidida hacia el escenario. Mi aparición repentina desde el ala, desaliñada y con mi vestido monótono, detuvo la charla. El rostro de Emilio pasó de festivo a furioso. ¿Qué haces? Seguridad, sáquenla del escenario, rugió. Pero mis primos, colocados entre el público por mi padre, formaron una muralla humana, impidiendo que nadie me alcanzara. Le arrebaté el micrófono al sorprendido maestro de ceremonias. Buenas noches a todos, mi voz resonó, ya no tímida, sino aguda y clara. Soy Clara, la nuera de Carmen y la esposa de Emilio. Para el cumpleaños de mi suegra, yo también tengo un regalo especial que me gustaría compartir con toda la familia. Antes de que Emilio pudiera reaccionar, pulsé un botón del mando a distancia. La gigantesca pantalla LED detrás del escenario parpadeó. Y el festivo pase de diapositivas fue reemplazado por un video grabado desde debajo de la mesa de centro de su salón. El sonido resonó por los altavoces. Esa chica es una idiota, gruñó la voz de Carmen. Una vez que nos dé el millón, encontraré una excusa y la echaré. Los bienes están todos a mi nombre. Se irá sin nada. Luego la voz de Emilio, no te preocupes, mamá. Vanessa se está impacientando. Tenemos que deshacernos de esa vaca estéril lo antes posible. Estoy harto de ver su miserable cara. Un colectivo jadeo recorrió la multitud. La fiesta quedó en un silencio sepulcral. Los invitados miraban de la pantalla a las personas en el escenario, sus rostros una mezcla de asombro y disgusto. El rostro de Carmen estaba lívido. Vanessa se encogió detrás de Emilio. Me quedé allí, observando cómo su mundo se desmoronaba, sin sentir alegría, sino una profunda tristeza por la profundidad de su depravación. El video terminó. Los susurros empezaron a crecer hasta convertirse en un rugido de condena. Pero no había terminado. Volvía a hacer clic en el mando. Los extractos bancarios llenaron la pantalla, cada transacción resaltada. Este es el Salvador del que habló mi marido, anuncié, mi voz temblaba de emoción. Un Salvador que recibió 100.000 euros al mes en gastos de manutención de nuestra cuenta de la empresa. Un Salvador que recibió una transferencia bancaria de 200.000 euros para el pago inicial de un apartamento la misma semana en que yo tuve que vender las joyas de mi boda para mantener el negocio a flote. Señalé una partida resaltada en rojo. Transferencia bancaria de coche para V es menor que 3. Este era mi dinero, mis noches de insomnio, mis comidas saltadas, y ellos lo usaron para financiar su aventura. Me volví hacia Carmen. Mamá, ¿recuerdas cuando mi propia madre necesitaba una cirugía y le pedí a Emilio 500 euros para la factura del hospital? Dijo que la empresa estaba en quiebra. Ese mismo día, transfirió 5.000 euros a Vanessa para un día de spa. ¿Dónde estaba tu conciencia? Un anciano entre la multitud, un tío abuelo, se puso de pie, temblando de rabia. Esto es una vergüenza. Esta familia que finge ser tan recta, está podrida hasta la médula. Emilio estaba paralizado, el sudor corría por su rostro. Vanessa parecía a punto de desmayarse. Hice clic en el mando una última vez. En la pantalla apareció un resultado de prueba de ADN. Había contratado a un detective privado que había conseguido muestras. La conclusión era innegable, probabilidad de paternidad 99,99%. Junto a él, parpadeaban las capturas de pantalla de los mensajes del teléfono secreto. No te preocupes, cariño, leí en voz alta.
Una vez que le saquemos el último millón, la echaré. No tiene sentido alimentar a una gallina que no puede poner huevos. La frase gallina que no puede poner huevos golpeó a Carmen como un golpe físico. Ella, que se enorgullecía de ser una mujer devota, fue expuesta como una hipócrita. «Me llamáis estéril», grité, las lágrimas brotando libremente. «¿Pero alguna vez os preguntasteis por qué? Tuve 2 abortos espontáneos por exceso de trabajo y estrés tratando de construir esta empresa, esta familia. Y vuestra respuesta fue que mi marido encontrara un nuevo vientre y luego me humillara con él». La conmoción fue demasiado para Carmen. Se llevó las manos al pecho, los ojos en blanco, y se desplomó. Esta vez, no era una actuación. Era un derrame cerebral masivo. La fiesta se sumió en el caos. Los invitados comenzaron a irse en masa, algunos pateando las mesas con disgusto. Yo me quedé en el escenario arruinado, viéndolos ahogarse en la inmundicia que habían creado. Y por primera vez en años, sentí una sensación de liberación, como si un gran peso se hubiera levantado de mi alma. En medio del caos, revelé mi golpe final y más devastador. Cambié la diapositiva en la pantalla LED una última vez. Aparecieron 2 escrituras de propiedad, ampliadas para que todos las vieran. «Señoras y señores», dije, mi voz cortando el ruido. «Esta es nuestra casa familiar y una propiedad de vacaciones que compré con mis propios ahorros. Hace 3 meses. Emilio me engañó para que firmara lo que pensé que eran documentos de préstamo comercial. En realidad, era una escritura de renuncia, transfiriendo la propiedad de todo a su madre». Señalé el nombre en la pantalla. Propietaria: Carmen Miller. Su plan era dejarme sin hogar y sin un céntimo. Pero olvidaron una cosa. Reproduje el último clip de audio. La voz petulante de Vanessa resonando por la carpa. «Los bienes están todos a nombre de su madre ahora. Ese millón también está en sus manos. No tienes nada. Solo fuiste la gallina de los huevos de oro, nosotros tenemos los huevos. Ahora es hora de cocinar la gallina». La audacia de aquello enfureció a la multitud restante. Un plato voló desde el público y se hizo añicos a los pies de Emilio. Le siguieron latas de cerveza y comida. «Ladrones. Escoria», gritaban. Vanessa gritó de terror. Emilio intentó protegerla. Carmen yacía en el suelo, balbuceando incoherentemente. Justo en ese momento, el aullido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte. Las lonas de la carpa se abrieron y mi abogado, Leo, entró, flanqueado por 2 agentes de policía uniformados. Se dirigió al escenario, sosteniendo un grueso expediente. «Soy Leo Martínez, asesor legal de la señorita Clara Evans», anunció, su voz imponiendo silencio. «Estoy aquí con agentes de la ley para entregar una orden judicial». Levantó un documento con un sello oficial. «Esta es una orden de emergencia que congela todos los bienes, cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias registradas a nombre de Carmen Miller y Emilio Miller, pendiente de una investigación por fraude y conspiración para cometer fraude». A Emilio le flaquearon las piernas. «¿Congelar? No puedes hacer eso», tartamudeó. «La ley sí puede», respondió Leo con severidad. «Tenemos pruebas irrefutables de que usted y su madre conspiraron para transferir ilegalmente bienes gananciales». Los agentes de policía se adelantaron para tomar las declaraciones de Emilio y Carmen. La vista de los uniformes fue la gota que colmó el vaso para Carmen. Sus ojos se abrieron de par en par. Un gorgoteo escapó de sus labios y comenzó a convulsionar. Esta vez, era real. Los paramédicos que habían sido llamados por el alboroto ahora tenían un paciente genuino. Mientras Carmen era llevada en una camilla, su ostentoso vestido rojo manchado y roto, Emilio fue escoltado por la policía para ser interrogado. Sus manos estaban esposadas a la espalda, un final humillante para su reinado de engaño. Vanessa, al ver que su billete de comida se había ido, intentó escabullirse por la parte de atrás, pero fue acorralada por mis tías. «¿A dónde crees que vas?», espetó una de ellas, agarrándola del brazo. «Destruyes una familia y crees que puedes simplemente marcharte». Vanessa rompió a llorar, su arrogancia había desaparecido. «Por favor, déjame ir», suplicó, cayendo de rodillas. Fue Emilio. Él me sedujo. «Estoy embarazada. Tenga piedad». Me acerqué y la miré. «No tuviste piedad cuando tramabas quitarme todo. El bebé es inocente, pero tener una madre como tú es su mayor desgracia». Les pedí a mis parientes que se aseguraran de que no se fuera antes de que la policía pudiera hablar con ella. Luego entré en silencio y empaqué una pequeña maleta. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se sentía como una tumba fría y contaminada.
Salí por la puerta principal. El sol de la tarde se ponía, proyectando una larga y solitaria sombra detrás de mí. Había destruido una familia, sí, pero fue una demolición necesaria para construir mi propia vida sobre una base de verdad. 3 días después, Emilio fue puesto en libertad bajo fianza. Apareció en casa de mis padres bajo un chaparrón, con un aspecto desolado. Cayó de rodillas en el barro delante de la verja, gimiendo mi nombre. Clara, me equivoqué. Por favor, perdóname. Ella me hechizó. Mi madre me obligó. Todavía te quiero. Salí con un paraguas y me paré frente a él. El amor que alguna vez sentí se había ido, reemplazado por un frío asco. Levántate, Emilio. No ensucies la entrada de mis padres, dije. ¿Te obligaron? ¿Quién me engañó para que firmara la cesión de nuestra casa? ¿Quién me llamó gallina que no pone huevos? ¿Quién le transfirió mi dinero a su amante? Sé que soy escoria, sollozó, la lluvia y las lágrimas mezclándose en su rostro demacrado. Pero mi madre está paralizada. La empresa está en bancarrota. Lo he perdido todo. Por el bien de nuestros años juntos, abandona la demanda. Te trataré como a una reina. Lo juro. Todavía no lo entendía. No lamentaba haberme lastimado. Lamentaba que lo hubieran pillado. Nuestros años juntos terminaron el día en que la trajiste a nuestras vidas, dije, mi voz como el hielo. Los papeles de divorcio están presentados. Nuestros bienes serán divididos por el tribunal. Ahora somos extraños. No vuelvas a venir aquí. Me di la vuelta y volví a entrar, dejándolo arrodillado bajo la lluvia. Mi padre, incapaz de contenerse más, cogió una escoba y salió corriendo, golpeándolo. Fuera, fuera de aquí, parásito desagradecido. Emilio se escabulló como un perro apaleado. El sonido de la lluvia en el tejado se sintió como un aplauso. Los rumores de lo que sucedió a continuación me llegaron a través de viejos vecinos. Emilio había esperado que Vanessa, embarazada de su preciado heredero, lo apoyaría. Se equivocó. Fue al hospital donde Carmen se recuperaba y le suplicó a Vanessa dinero para pagar las facturas médicas. ¿Dinero? Había chillado ella en medio de la sala. ¿Estás loco? Mi dinero es para mi bebé, no para mantener a tu familia arruinada. Ese dinero fue el pago por mi juventud, por ser tu vientre de alquiler. Ahora que no vales nada, ¿esperas que me hunda contigo? De ninguna manera. Si no hay dinero, no tendré este bebé. Carmen, paralizada en su cama, escuchó cada palabra. Lágrimas silenciosas de arrepentimiento corrían por su rostro. Cuando Emilio intentó agarrar a Vanessa, ella le arañó la cara, y los dos tuvieron que ser separados por seguridad. Su gran historia de amor, despojada de su base financiera, no era más que una codicia fea y transaccional. El día que fuimos a los tribunales, era un día gris y miserable. Entré con confianza y aplomo, con Leo a mi lado. Emilio estaba encorvado y derrotado. El juez fue rápido. La transferencia fraudulenta de propiedad fue anulada. Debido a la grave falta matrimonial de Emilio, se me concedió el 70% de nuestros bienes totales. A Emilio le quedaron las deudas sin valor, el terreno del norte y una montaña de honorarios legales. Con el decreto de divorcio en la mano, salí del juzgado al aire fresco y lavado por la lluvia de la libertad. El sol se abría paso entre las nubes. Mi pasado había terminado. Ha pasado un año. Mi vida ha encontrado un ritmo tranquilo. Las noticias sobre mi antigua familia son un trágico epílogo. La empresa de Emilio quebró. Ahora conduce para Uber para llegar a fin de mes. Después de dar a luz a un hijo, Vanessa, al no ver futuro con un perdedor arruinado, abandonó al bebé con los Miller y se fugó con un nuevo hombre rico. El precioso nieto por el que Carmen había sacrificado todo se convirtió en la carga irónica final. Paralizada e incontinente, ahora vive con Emilio en un apartamento pequeño y lúgubre, obligada a escuchar los llantos de un bebé al que no puede cuidar, y las maldiciones borrachas del hijo al que arruinó. Es un infierno de su propia creación. Con el dinero que recuperé legítimamente, abrí una pequeña floristería que llamé Flores de la Serenidad. La vida es simple ahora, llena del aroma de las rosas y la tranquila alegría de crear belleza. Mis días son pacíficos hoy. El sol brilla. Mientras arreglaba un cubo de margaritas fuera de mi tienda, lo vi al otro lado de la calle. Emilio, vestido con una camiseta descolorida de servicio de viajes compartidos. Se veía demacrado y roto. Se quedó detrás de un árbol, solo mirándome. Dio un medio paso hacia adelante, luego se detuvo, un muro de vergüenza lo detuvo. Me encontré con su mirada, sintiendo no odio ni triunfo, sino un extraño desapego tranquilo.
Era un extraño de una vida pasada. Los había perdonado, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía la paz. Emilio se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, desapareciendo entre la multitud del almuerzo. Me volví hacia mis flores, respiré hondo el aire fragante y sonreí cuando el timbre de la puerta de mi tienda sonó, anunciando un nuevo cliente, un nuevo día, una nueva vida, plantada y nutrida por mis propias manos.